Veamos una pequeña introducción al concepto de derivada. Para ello vamos a trabajar con un problema físico, que es el problema de encontrar la velocidad instantánea. Entonces consideremos este ejemplo en el que tenemos a una persona, es un corredor, y entonces esta persona tiene que desplazarse desde la salida hasta la meta. Eso lo va a realizar en cierto tiempo y él debe recorrer una cierta distancia establecida. Entonces pensemos que cuando sale, él sale de una posición que nombraremos 0, es decir, a partir de ahí empezaremos a contar la distancia, y también sale en un momento inicial 0, es decir, a partir de ahí empezaremos a contar el tiempo. Entonces, tiene que recorrer toda la distancia para llegar a la meta. En este caso estamos suponiendo un corredor que está participando en un maratón y entonces hace 42 kilómetros en un tiempo de 3 horas. Entonces tenemos estos dos datos, los datos de cuando sale y cuando llega. Y nos preguntamos, ¿cuál es su velocidad? Entonces nosotros sabemos de nuestras clases de física que la velocidad es un cociente entre la distancia recorrida y el tiempo que se llevó en recorrer toda esa distancia. Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es dividir la distancia que tenemos entre el tiempo que realizó el corredor. En este caso yo lo hice cambiando las unidades para poder obtener una velocidad en metros sobre segundos. Y entonces obtenemos que con estos datos que tenemos de la salida y la llegada del corredor, él tiene una velocidad de 3.9 metros sobre segundo, es decir, casi recorre 4 metros cada segundo. Pero nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Esta velocidad que obtengo es la velocidad que el corredor llevó durante todo momento, durante su trayecto en la competencia? Y entonces lo que podemos ver es que no necesariamente. Puede ser que al inicio el corredor llevaba una velocidad mayor que cuando iba a llegar a la meta, esto porque estaba cansado o por cualquier otra situación. Entonces es muy poco probable que esta velocidad haya sido constante durante todo su recorrido. En realidad lo que nosotros estamos haciendo al tomar como referencia dos puntos, como la salida y la meta, es obtener una velocidad promedio, un valor promedio de la velocidad que llevaba. Es decir, a veces podía ir más rápido, a veces podía ir más lento, pero promediando todos los valores que pudo tener en su velocidad, tenemos este numerito de aquí que es 3.9 metros sobre segundo. Entonces la velocidad media, que es esta que yo les escribí, que es la que estamos trabajando como distancia sobre tiempo, no implica que sea la velocidad que llevaba en cualquier momento, sino que es un promedio sobre las velocidades que pudo tener. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que necesito es conocer la velocidad que llevaba en un cierto instante de tiempo? Entonces, lo que yo podría hacer es tratar de fijarme en qué instante quiero conocer su velocidad y reducir mi intervalo de tiempo, es decir, ya no solamente considerar la salida y la meta, sino un intervalo más pequeño que es donde me interesa conocer el valor de su velocidad. Entonces vamos a suponer que nos fijamos en su posición entre los 20 y los 21 minutos que lleva de haber comenzado la carrera. Entonces fíjense, al tiempo 20 ha recorrido 5 kilómetros y al tiempo 21 minutos ha recorrido 5.5 kilómetros. Entonces, si nos preguntamos por la velocidad que llevaba, volvemos a utilizar nuestra fórmula ya conocida, lo que obtenemos es un valor de 8.3 metros por segundo. Entonces, vean cómo esta cantidad es diferente a la que obtuvimos antes, de hecho es mayor, la otra era casi 4 y esta es 8.3. Entonces lo que vemos es que efectivamente la otra velocidad no necesariamente la llevaba durante todo el trayecto. En este caso tiene una velocidad mayor. Y esta velocidad ocurre en un intervalo de tiempo menor. Hay una diferencia mucho más chica entre 20 y 21 minutos que entre 0 y 3 horas.
Pero si nos volvemos a preguntar sobre si esta es la velocidad que llevaba en un instante determinado, vamos a notar que no. Esta vez la velocidad vuelve a ser un promedio. Lo que estoy haciendo es que el intervalo de tiempo es más pequeño, pero sigo tomando estos dos valores como referencia para obtener un promedio en sus velocidades. Entonces, esta velocidad que yo tengo aquí no es una velocidad instantánea, sino es una velocidad promedio donde he reducido el intervalo de tiempo en el que me estoy fijando sobre el movimiento y la velocidad del corredor. Pero entonces, ¿cómo le hago si yo quiero encontrar la velocidad instantánea? Es decir, la velocidad que llevaba en un momento y en una posición específica. Ahora vamos a suponer que yo tengo los datos para 20 minutos, para 21 minutos, pero que estoy interesado en conocer la velocidad en un valor intermedio, del que a lo mejor no pude cronometrar ni el tiempo, ni pude medir la distancia que llevaba. Entonces, ¿cómo le hago para saber la velocidad instantánea en ese punto? Y entonces, si yo me pregunto esto, lo que puedo hacer es, bueno, yo conozco la velocidad media, conozco la fórmula de la velocidad media. Lo que puedo hacer para tratar de encontrar la velocidad en este punto es acercarme hacia ese valor. ¿Cómo acercarme? Pues reducir este intervalo de tiempo. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, de forma que pueda estarme aproximando al valor que yo necesito. Es decir, hacer que el tiempo se acerque tanto como pueda al que yo estoy buscando, y la posición también se va a modificar para poder encontrar el valor de la velocidad en ese punto en específico. Es decir, quiero irme acercando con velocidades promedio cada vez más pequeño el intervalo de tiempo hasta que llegue a este valor de aquí. Entonces lo que estoy haciendo es acercarme por los dos lados, fíjense, por la derecha y por la izquierda, a este tiempo para encontrar aquí la posición y poder conocer su velocidad. Entonces lo que estoy haciendo simplemente con este proceso es encontrar un límite. Estoy haciendo que una cantidad, por ejemplo en este caso el intervalo de tiempo, se haga cada vez más y más y más y más pequeño para poder encontrar un valor en una posición específica. Entonces estoy tomando un límite para acercarme tanto como yo pueda a un valor de una función. Esa función va a ser la velocidad a partir de obtener su posición. Entonces, cuando hago esto, me estoy aproximando tanto como yo pueda al valor de la velocidad en un instante dado. Entonces, estoy calculando una velocidad media en la que cada vez el intervalo de tiempo es menor. Entonces, también estoy reduciendo este intervalo en la posición y entonces puedo calcular una velocidad mucho más certera en este punto de aquí. Si yo hago que esta diferencia en el tiempo sea tan pequeña como pueda, entonces me voy a estar acercando cada vez más a su velocidad instantánea. Entonces, cuando hago esto de aproximarme tanto como yo pueda a un valor, lo que estoy haciendo en realidad es calcular un límite. Entonces estoy calculando el límite para encontrar una velocidad tomando en cuenta la posición de mi corredor. Entonces lo que yo puedo decir es que si yo tenía mi velocidad media definida de esta forma, yo puedo obtener la velocidad instantánea al calcular este límite de aquí. Fíjense, el límite cuando te tiende a cero. Entonces lo que estoy haciendo es que esta diferencia en el tiempo se haga tan chiquita, casi cero, para poder encontrarme en una posición específica. Y entonces mi velocidad instantánea va a ser simplemente el límite de la función que yo ya conocía. Entonces lo que estoy obteniendo es, a partir del límite, pasar
de una posición, de una velocidad promedio a una velocidad instantánea. Entonces vamos a ver con un poquito más de detalle esta parte de la velocidad. Esta es como una introducción solamente para poner el concepto, pero vamos a verlo un poco más formal. Entonces imagínense que tenemos este problema que también es de física, de un cuerpo que está cayendo libremente. Entonces lo soltamos y empieza a realizar un movimiento de caída libre. Entonces sabemos que si nosotros medimos la posición como función del tiempo para este objeto, lo que vamos a encontrar es una curva parabólica. El cuerpo libre describe una trayectoria parabólica cuando va descendiendo y lo podemos graficar. En este caso yo voy a poner aquí un 16, es un caso en específico, podría ser cualquier constante, pero lo importante es ver este comportamiento, ¿no? El comportamiento parabólico que se tiene en un objeto que cae libremente. Entonces yo conozco la función que determina el movimiento del objeto. Sé que es una parábola e incluso lo puedo graficar. Entonces si lo grafico, lo que yo tengo es esta curva negra que describe el movimiento de mi partícula en caída libre. Ahora voy a considerar dos instantes de tiempo, ¿no? Desde que lo solté hasta que llega, considero en el intervalo de tiempos dos instantes diferentes. Para esos dos instantes yo voy a tener el valor asociado en su posición, este eje de aquí, el eje Y es la posición, y para este otro instante de tiempo también voy a tener un valor asociado, que puede ser Y o como aquí lo pongo, f de t2, para su posición. Y ahora me pregunto, imaginen que yo quiero encontrar la velocidad del objeto. Yo puedo hacer lo mismo que en el caso del corredor. Puedo considerar estos dos momentos para calcular su velocidad. Entonces digo, ¿qué velocidad llevaba entre el momento 2 y el momento 1? Y entonces lo que voy a obtener es una velocidad promedio, porque estoy considerando dos puntos diferentes para su desplazamiento. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Esta curva negra representa el movimiento real de la partícula, que es una parábola. Pero cuando yo calculo la velocidad media entre dos puntos específicos, lo que estoy haciendo es aproximar esta curva negra con esta recta roja de acá. Si se fijan, las dos curvas, los dos trazos coinciden solamente en T1 y en T2, en todos los demás no. Entonces esta recta roja de aquí representa a mi curva solamente para estos dos puntos, y cuando yo obtengo la velocidad media, lo que estoy haciendo es aproximar la curva a través de la recta. Entonces si se fijan, en estos dos puntos coinciden, pero en medio no se parecen, son muy diferentes. Entonces si yo calculo la velocidad media, lo que voy a tener es la diferencia en su desplazamiento, que en este caso va a ser la Y o la f de t, y el tiempo que ha transcurrido, que en este caso es en el eje horizontal. Entonces, fíjense cómo al mismo tiempo esta delta y esta delta t, que son incrementos, lo que me están representando son estas dos distancias. Entonces el delta t me representa esta distancia que puse con azul y que le estoy poniendo aquí avance, ahorita vamos a ver por qué. Y el delta y me representa esta curva verde que estoy definiendo como elevación, porque si ustedes recuerdan, cuando vimos la ecuación de la recta y cuando queríamos calcular su pendiente, decíamos que la pendiente de cualquier recta se representaba como el cambio en la coordenada y, que le llamábamos elevación, dividido entre el cambio en la coordenada x, que le llamábamos avance. Entonces fíjense cómo tenemos exactamente lo mismo. Esta velocidad media, dada como delta y entre delta t,
no es más que la pendiente de esta recta roja de aquí. Entonces la velocidad media es el valor de la pendiente de la recta roja con la que estoy aproximando a mi curva negra, que es el movimiento real de la partícula que está cayendo realizando un movimiento de caída libre. Pero esa es la velocidad media y yo quiero la velocidad instantánea. ¿Cómo le hago para calcular la velocidad instantánea? Imagínense que yo quisiera la velocidad instantánea aquí, en T1 y F de T1. Entonces, la velocidad media está dado por esta diferencia entre esta diferencia. Pero yo quiero la velocidad instantánea. Entonces volvamos a nuestra grafiquita. Entonces, supongamos que ya conozco la velocidad media, pero que quiero la velocidad aquí. Entonces, haciendo el mismo proceso que en el caso del corredor, lo que puedo hacer es tomar un intervalo de tiempo cada vez más pequeño, acercarme tanto como pueda a este valor de aquí. Ahora, aquí estoy nombrando a la diferencia entre T2 y T1 como H. Esto simplemente me conviene para no estar cargando la diferencia, simplemente voy a poner T2 menos T1 igual a H, la estoy renombrando. Esta H le puedo llamar el incremento y va a tener un valor específico. Entonces mi ecuación de la velocidad media va a ser exactamente la misma, pero en vez de tener en el denominador a T2 menos T1, ahora tiene a H. Entonces lo único que hice fue renombrar esta diferencia como H. Y ahora lo que quiero es empezar a acercar este punto hacia el punto correspondiente a T1 para poder hacer este intervalo de tiempo más chiquito y aproximarme a la velocidad instantánea en este punto de aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es que H sea cada vez más y más pequeño. Entonces, imaginemos que utilizo otra recta. Recuerden que las rectas representan a nuestra velocidad media. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es acercarme con otra recta que cruza en este punto y en el punto que me interesa. Y entonces estoy reduciendo el intervalo de tiempo. Lo que estoy haciendo es que esta T2 simplemente la estoy tratando de acercar o estoy tomando un tiempo diferente para que esta H de aquí sea más pequeña. Entonces me acerco haciendo esto sigue siendo un promedio, sigue siendo una velocidad media, sigue siendo una aproximación. Si ustedes se fijan, esta recta y esta curva aún son diferentes, entonces estoy haciendo una aproximación, pero esta curva amarilla, esta recta amarilla es menos diferente que la recta roja. ¿Por qué? Porque está acercándose un poquito más, está aproximando un poco mejor a la curva negra al hacer yo esto de acercar cada vez más el punto. Entonces puedo seguir haciendo este procedimiento y por ejemplo puedo poner ahora esta recta que les pongo ahí en color verde, en la que lo que hice fue disminuir el incremento en el tiempo. Fíjense ahora la distancia h es mucho más pequeñita y si yo me fijo, la diferencia entre la curva negra y la recta roja es mucho mayor en este caso que la diferencia entre la curva negra y la recta verde, aunque la recta verde sigue siendo una aproximación. Sin embargo, lo que estoy haciendo es aproximarme cada vez más con estas rectas hacia el valor que me interesa, que es este de aquí. Y yo puedo seguir con este proceso tanto como quiera. Ahora, estas rectas de aquí que pasan por dos puntos de la curva se llaman rectas secantes. La definición de una recta secante es una recta que corta dos veces a una curva. Entonces, lo que estoy haciendo es aproximarme geométricamente con rectas secantes.
estas que vemos aquí, la roja, la amarilla y la verde. Y lo que estoy haciendo es reducir el intervalo de tiempo o hacer que la h sea cada vez más y más chiquita. Entonces, este incremento se hace más pequeño y lo que realmente vamos a ver es que si seguimos haciendo este proceso, lo que queremos es que esta h tienda a 0. Entonces vamos a verlo un poquito más detallado aquí. Aquí lo que les pongo son dos rectas secantes, esta azul y esta anaranjada. Fíjense cómo la azul es mucho más diferente a la curva que la anaranjada, ¿no? Sin embargo, las dos son aproximaciones. Y entonces vemos que para la recta azul, nuestra h, nuestro incremento, es grande y para la recta anaranjada nuestro incremento es un poco menor. Lo que estamos haciendo es aproximarnos. Entonces, ¿qué pasa si yo hago que h tienda a 0? Entonces, si h tiende a 0, lo que va a suceder es que yo me voy a ir acercando cada vez más y más al punto que me interesa, que es este de aquí. Entonces, cuando yo estos puntos los siga acercando más y más, haciendo h tender a 0, lo que voy a tener es que en algún momento límite voy a estar justamente en este punto y voy a pasar de tener una recta secante, es decir, una recta que cruza a la gráfica de mi función en dos puntos, y voy a tener ahora una recta tangente, es decir, una recta que cruza a la gráfica de mi función en un solo punto. Entonces voy a tener algo de este estilo. El único cruce va a ser exactamente en el punto que me interesa. Y entonces voy a pasar de tener secantes a tener una tangente. Eso cuando hago que h tienda a 0. Y lo que estoy representando es un límite. Me estoy acercando tanto como pueda yo al valor de la función en un valor específico de su dominio. En este caso el dominio es el tiempo. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad instantánea? Pues de la misma forma que ya habíamos visto. La velocidad instantánea es el límite cuando esta h de aquí tiende a 0, cuando se hace tan chiquititita, de la velocidad media, del promedio o de esta recta secante que estoy aproximando aquí. Entonces, esa velocidad media habíamos visto que es la diferencia, el cociente entre la diferencia en los valores de y la diferencia en los valores de t. En este caso es h y h tiende a 0. Entonces, fíjense cómo yo tenía una función que es la velocidad media, que estaba dada por el cociente del incremento en y y el incremento en t. Y lo que hago es obtener una nueva función cuando calculo la velocidad instantánea. Esta nueva función es la función anterior, pero ahora la regla de correspondencia es calcula el límite de la función anterior. Entonces esta nueva, la velocidad instantánea, es una nueva función. Y esta nueva función surgió de la función original, es decir, esta función se derivó de la función original. Entonces, decimos que esta de aquí es una función derivada de la velocidad media. Entonces, lo único que estamos haciendo es obtener un límite. Entonces, hay que tener cuidado con esta definición, que la derivada simplemente representa a una función que se deriva de otra, que surge de otra, al aplicar un límite muy específico, que es este de aquí. Como vamos a ver después, este límite siempre se va a repetir. Entonces, cuando trabajamos con este límite, estamos hablando de una derivada, es decir, estamos obteniendo una función a partir de otra función. ¿Y qué representa geométricamente esta función derivada? Pues entonces ya lo habíamos visto, la recta roja es la velocidad media,
la diferencia en y es la elevación, la diferencia en x es el avance, y dijimos que precisamente este delta y en delta t, como es una recta, tiene una pendiente, y esa pendiente es justamente el cociente entre la elevación y el avance. Aquí cambia la notación, en vez de ponerle t, estoy poniendo a, un valor cualquiera, y entonces este de acá sería a más h, que es el incremento. Recuerden, siempre vamos a tomar esta como el incremento, y entonces aquí tendría, en y tendría la función o el valor de la función evaluada en a más h menos el valor de la función en a, que es esto que yo tengo aquí arriba, y dividido entre el incremento en la variable independiente, que es h. Podríamos escribir en términos de la a, pero si se fijan, a más h menos a me va a dar simplemente h. Por eso lo definimos así, para que abajo solo nos quede este incremento. Ahora, esto de aquí es precisamente la pendiente. Acuérdense que representamos las pendientes con m. La pendiente de la recta secante. ¿Cuál recta secante? Esta de aquí, la que toca la curva en 2 puntos. Entonces, la velocidad media es la pendiente de la recta secante. ¿Qué pasa cuando yo obtengo la función derivada? Es decir, cuando encuentro el límite, cuando empiezo a acercar este punto tanto, y me empiezo a acercar con rectas cada vez más y más cercanas al punto hasta que tengo la recta tangente. Pues entonces, cuando obtengo el límite, en vez de tener una recta secante, voy a tener una recta tangente. Y lo que estoy escribiendo aquí es simplemente eso, la pendiente, ojo, la pendiente y no la recta, la pendiente de la recta tangente la obtengo a partir de calcular el límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando esta cantidad la estoy haciendo muy chiquita, de la pendiente de la recta tangente. Es decir, la tangente la obtengo al acercarme por secantes en las que cada vez este punto y este punto están más próximos. Entonces, esta función derivada es precisamente, geométricamente hablando, la pendiente de la recta tangente en el punto específico de la gráfica en la que quiero encontrar, en este caso, la velocidad, pero podría ser cualquier otra, otro significado, no necesariamente la velocidad, porque esta podría ser una función cualquiera, no necesariamente el tiempo y no necesariamente la posición. Entonces, fíjense, la función derivada es, geométricamente hablando, la pendiente de la recta tangente en un punto específico de la gráfica. Entonces, ya tenemos dos definiciones para la derivada. La definición de lo que significa y la definición de lo que es geométricamente hablando. Entonces, solamente para recordar que a este término de aquí, a la pendiente de la recta secante, o más bien a este incremento de y dividido entre el incremento en nuestra variable independiente, se le va a llamar cociente diferencial. Eso se los pongo porque cuando veamos el método de los 4 pasos, lo vamos a utilizar mucho. Entonces, para que sepan qué es el cociente diferencial, es simplemente esta razón de cambio. Independientemente de quién sea la variable independiente y la variable dependiente, va a ser el cociente entre ellas dos. Entonces, vamos a hacer como un mini repaso de lo que es la derivada. Entonces, primero, la derivada es un límite. Es una función que se deriva de otra, pero es un límite cuando el incremento en la variable independiente tiende a 0. Entonces, en nuestro caso fue t la variable independiente, pero podría ser x, z, la que sea, siempre y cuando estemos hablando de nuestra variable independiente.
Ahora, esto es importante que lo recuerden porque cuando se trabaja con derivada, sobre todo cuando ya se conocen las reglas de derivación, ya no vuelve a aparecer la palabra límite. Se aplican las reglas y se olvida un poco de esa parte. Es necesario que se tenga en cuenta siempre que esta derivada, esta función que se deriva de otra, se obtiene al calcular un límite. Aunque cuando usemos las reglas de derivación no tengamos que calcular un límite, no olviden que es un límite, es una aproximación a los valores de la función en un punto en específico. ¿Okay? Geométricamente, ¿qué representa? Pues representa la pendiente. Ojo también con esto. Es muy común pensar que la derivada es la recta tangente en un punto de la gráfica, pero eso es incorrecto. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Mire la inclinación de la recta tangente. No nos da la ecuación de la recta, sino su inclinación. ¿Qué tan inclinada está o no? Dependiendo del punto de la gráfica en el que estemos. Entonces, ojo, es la pendiente de la recta tangente y no solo la recta tangente. Eso es muy, muy importante. Ahora, recuerden que la pendiente está dada como una razón de cambio. La razón de cambio entre la coordenada dependiente y la coordenada independiente. Entonces, cuando nosotros tenemos esas dos variables y obtenemos una razón de cambio, pues entonces lo que estamos viendo es cómo cambia una respecto a otra. Y entonces esto en automático nos da esta tercera forma de ver a la derivada. Por la forma en la que está definida, representa una razón de cambio. Es decir, que cuando obtengamos la derivada de una función, estamos obteniendo una razón de cambio entre sus variables, es decir, que estamos realizando una comparación entre sus variables. ¿Cómo es el cambio de una variable respecto a otra? Dependiendo del valor que obtengamos. Y esto es muy importante, porque cuando veamos las aplicaciones, esto es lo que nos va a servir mucho este concepto de derivada, ¿no? ¿Qué tanto cambia una variable respecto a otra en un valor específico para mi función? No siempre va a cambiar igual. Entonces, en cierto valor específico, ¿cómo es el cambio? ¿Es mayor, es menor, es igual o no hay cambio respecto a una y otra variable? Entonces, es muy importante que revisen estas definiciones que estoy poniendo, bueno, no definiciones, sino estos conceptos sobre la derivada y que traten de ver que les está quedando claro por qué es una razón de cambio, por qué es la pendiente y no solo la recta tangente y por qué estamos tomando un límite. Y entonces la pregunta que sigue es, bueno, yo ya sé que la derivada es una función que surge de otra, sé que es un límite, sé que corresponde a la pendiente de la recta tangente en un punto específico de la gráfica y que esa pendiente nos da una razón de cambio, nos permite ver cómo cambian las dos variables involucradas en mi función. Pero ¿cómo le hago para calcularla? Y entonces, para calcularla existe un método que es el método de los 4 pasos. Después vamos a ver que no se necesita hacer siempre, vamos a encontrar reglas generales para poder calcular la derivada sin obtener siempre el límite. Pero el método que se usa para obtener esas reglas especiales es precisamente este. Cualquier función que yo quisiera derivar, puedo encontrar la derivada realizando el método de los 4 pasos. ¿Por qué de los 4 pasos? Pues porque busca separar este cálculo del límite en 4 pasos sencillos para que sea fácil obtenerlo. Entonces, estos son los 4 pasos. Recuerden que lo que nosotros queremos calcular es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Entonces, lo único que nos dice es hazlo por partes. La primera parte consiste en evaluar estas dos cantidades. Fíjense que aquí hay una h.
que no conocemos. A la podemos conocer. A puede ser 3, 0, menos 1, el valor que nosotros elijamos en el dominio de nuestra función. Pero h no, h es un incremento, que después lo vamos a hacer 0, pero en principio h es cualquier valor. Entonces a h no le podemos fijar un valor en específico, a A sí. Entonces cuando hagamos esta evaluación, tenemos que poner en donde teníamos una x, si escogimos el valor de 3, en vez de poner 3, tenemos que poner 3 más h. Y aquí tenemos que considerar cuánto vale la función cuando x vale 3. Entonces, aquí en este pedazo de acá arriba, en la del denominador, lo que vamos a tener es una expresión algebraica que va a estar dado en términos de la x que nosotros elegimos y de h. Entonces, h siempre nos va a quedar ahí como una variable en el denominador. Entonces, evaluamos. Ya que evaluamos, realizamos la resta, esta de aquí, ¿no? Ese es el paso 2. Primero evaluar, después realizas la resta, que es este término del numerador. Una vez que haces eso, divides entre h, es decir, obtienes el cociente diferencial. ¿Se acuerdan que dijimos que esta fracción, este cociente, se iba a llamar cociente diferencial? Entonces se obtiene este cociente. Pero ahora fíjense, si nosotros quisiéramos obtener el límite, tenemos un problema. Porque cuando yo haga a h tender a 0, aquí en el denominador voy a tener un 0 y eso me va a dar una indeterminación. Entonces algo tengo que hacer para quitarla. Entonces antes de calcular este límite, porque así como está, no lo podría calcular porque se indetermina, lo que voy a hacer en el paso 3, y esto es bien importante que se haga porque si no al final se tienen complicaciones, es que simplificamos este cociente diferencial. Para quitar este 0 de aquí, vamos a hacer álgebra, como lo hacíamos con los límites indeterminados, para poder quitar esa indeterminación. Entonces, una vez que haya simplificado esta expresión y que haya quitado esta h en el denominador que me genera una indeterminación, ahora sí, calculo el límite, que sería nuestro cuarto paso, nuestro cuarto y último paso. Entonces, hasta que quité la indeterminación, hago el límite. Entonces, yo sé que pueden evitar hacer estos 4 pasos y hacerlo todo de corrido. Sin embargo, precisamente por esta indeterminación que van a tener aquí, es recomendable utilizar este método para que evitemos tener problemas al final con esta evaluación aquí. Entonces siempre conviene simplificar en el paso 3 y una vez que la expresión está simplificada se obtiene el límite por sustitución directa. Entonces este es el método de los 4 pasos. Les voy a dejar los videos de los ejercicios de cómo se hace la evaluación y cómo se hace la simplificación para quitar la indeterminación en el límite. Entonces recuerden, lo que estamos haciendo al obtener este límite es encontrar una nueva función derivada de la función original. ¿Cómo lo hacemos? Así, sacando este límite. Entonces les pido que revisen los videos de ejercicios y que si tienen alguna duda al respecto me escriban para poder resolverla. Entonces con esta parte terminamos una introducción muy breve del concepto de derivada que seguiremos trabajando en las siguientes clases.